Mateo capítulo 8, voy a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice la Biblia así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Llegó este hombre. Dice la Biblia que llegó un centurión. Entendemos que por ser un centurión romano era un gentil. No era un judío, era propiamente un romano, ciudadano romano. Y como romano obviamente era gentil. No era parte del pueblo escogido que Dios lo había escogido propiamente en el Antiguo Testamento. Y llegó a buscar a Jesucristo y le dijo: Señor. Lo reconoció como el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este y otros versículos más que vamos a estar leyendo en el transcurso de los minutos siguientes. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo, oh Dios, pueda arrojarnos luz y pueda darnos entendimiento para poder reforzar y poder reafirmar lo que ya conocemos, que tú eres nuestro Señor. Te pido que bendigas este tiempo y gracias por la libertad que tenemos de reunirnos en tu nombre, de tener este sagrado libro bajo nuestras manos, expuesto a nuestra mirada, Señor, para poderlo escuchar y poderlo apreciar. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. La mayoría de las ocasiones, hermanos, que se emplea la palabra Señor en el Nuevo Testamento, es el término en griego kurios, o kyrios más bien, el término kyrios con K y con Y, kyrios, que se traduce al castellano como Señor. El término kyrios en el Nuevo Testamento, nada más aparece en el Nuevo Testamento, se traduce Señor, aparece mencionado por Lucas y por el apóstol Pablo. Lucas, el evangelista, lo menciona aproximadamente unas 210 ocasiones y Pablo lo menciona aproximadamente 275 en sus cartas y en sus epístolas, ya que estos, tanto Lucas como Pablo, escribieron al pueblo que tenía la cultura y el lenguaje griegos. Entonces ellos se refirieron a Jesucristo como el Kyrios, es decir, el Señor. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento había otra palabra para referirse a Dios que se traducía como Señor? ¿Se acuerdan qué palabra era? A Dios en el Antiguo Testamento se utilizaba ese término para referirse al Señor. En el Nuevo Testamento se usa el término Kyrios para referirse a Jesucristo como el Señor. En el Antiguo Testamento, ¿cómo utilizaban los judíos ese término que se traduce Señor y se referían a Dios? ¿Se acuerdan? No, se traduce Dios en el Nuevo Testamento. El término Teos es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? ¿Mande? No, es Jehová. Fría. No, eso es Jehová, los Jehová Sabaoth, Yahvé Sabaoth. Adonai. Se me hace que voy a tener que predicar otra vez del nombre Adonai. No, porque como está en hebreo, ¿verdad? Pero es un término que en ocasiones se utiliza para referirse a Dios, ¿no? El Adonai, el Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento se utiliza el término Kyrios, en el Antiguo es el término Adonai. ¿Se acuerdan que los judíos cuando escribían, los escribas o los copistas, cuando estaban copiando o escribiendo los rollos de ya los que estaban deteriorándose con el paso del tiempo y lo estaban escribiendo a nuevos rollos, cuando se encontraban con el nombre Yahvé, es decir, con el tetragramatón, ¿qué hacían? No lo leían ni lo escribían, ¿qué hacían? Sí, pero respecto al nombre de Dios, no a lo técnico, sino a lo teológico. En vez de mencionar el nombre Yahvé o escribir el tetragramatón, ¿qué hacían? Lo sustituían. ¿Por qué nombre? No, por Adonai. Por Adonai. En vez de mencionar y escribir a Yahvé, utiliza, porque para ellos era un nombre muy sagrado, o en algunos escritores dicen por superstición, y otros dicen, bueno, porque ellos miraban tan santo, tan sagrado el nombre
Yahvé, que así lo mencionamos nosotros por las vocales, al leerlo o al escribirlo, utilizaban un tintero diferente, una pluma diferente, pero no escribían Yahvé o el tetragramatón, esas cuatro consonantes, sino escribían el nombre Adonai, para sustituirlo por el nombre Jehová o Yahvé, ¿no? en nuestro idioma. Así que el término, y Adonai significa el Señor. Así que el término Señor también se le aplica al Señor Jesucristo, y es el término en griego Kyrios. El término o la palabra Kyrios, hermanos, enfatiza la autoridad y la supremacía. Repito, la palabra Kyrios, que se traduce en el Nuevo Testamento como Señor, para referirse a Jesucristo, está enfatizando dos aspectos importantes: la autoridad y la supremacía. ¿Qué es la supremacía? Que Dios es el supremo, o que Cristo es el supremo. Habla de que Él tiene autoridad, tenía autoridad aquí en la tierra y continúa teniendo autoridad. ¿Se acuerdan cómo los pasajes de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay ciertos pasajes que nos dicen que la gente, los judíos, se quedaban maravillados y sorprendidos cuando escuchaban las enseñanzas y la predicación de Jesucristo, porque dice, él hablaba como quien tiene autoridad. No como los fariseos, que nada más estaban ahí repitiendo, ¿verdad? Y pasando, haciendo pasar el tiempo, perder el tiempo a la gente. Él venía y hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el Señor, el Kyrios, el Supremo, el gobernante, el que tiene autoridad. Ahora, por otro lado, ¿se acuerdan en la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20? Donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si yo tengo toda la autoridad, toda la potestad, entonces les voy a dar una orden, un mandamiento. Y ese mandamiento es para la iglesia, aunque en ese entonces la iglesia todavía no estaba fundada, pero se la dio a los futuros pastores de las primeras iglesias, de la iglesia primitiva, que eran los apóstoles. Les dijo a ellos, vayan y prediquen el evangelio de toda criatura. Y se lo estoy diciendo con autoridad, porque me ha sido dada y tengo autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Porque el Señor Jesucristo tiene autoridad tanto en la tierra, en su creación, con todos los seres humanos, como en el cielo, con los ángeles y con las huestes angelicales, tanto demoníacas como ángeles santos, porque Él es el Señor. La palabra Kyrios, que se traduce Señor en el Nuevo Testamento, entonces está enfatizando dos elementos importantes: autoridad y supremacía. Ahora, también el término Kyrios, hermanos, que se utiliza para referirse a Jesucristo o a Dios como el Señor con mayúscula, también el término Kyrios se utiliza o puede significar varios otros títulos u otros nombres más. Si vamos a Juan capítulo 4, versículo 11 en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 4, versículo 11, el evangelista Juan utilizó el término Kyrios, que se tradujo Señor, y en este pasaje de Juan 4:11 se refirió a un Señor humano, terrenal. No solamente es el término aplicado a Jesucristo como el que tiene autoridad y el supremo, sino para referirse a un Señor con minúscula. Juan capítulo 4, versículo 11, dice la Biblia así, Juan 4:11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Se refirió esta mujer samaritana a Jesucristo como propiamente el Señor. Le dijo, Kyrios, Señor. También se utiliza en Lucas capítulo 1, por mencionar algunos pasajes, ¿verdad? Hay algunos otros más, pero Lucas 19:33 se utilizó el término Kyrios y se tradujo ya no como Señor, sino como dueño. Lucas capítulo 19, versículo 33 dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Versículo 33, y cuando desataban el pollino, ¿se acuerdan de la historia? Les dijo Cristo, vayan ahí a esa aldea y cuando entren se van a encontrar ahí a un pollino, a un asnito, tiernito, se lo van a encontrar amarrado, lleguen, lo desatan y se lo traen. Si alguien les pregunta, ¿a dónde van? Le van a decir, el Señor lo necesita. Y se lo traen. Entonces dice el 33, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron,
Dice, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Ahí en el versículo 33, donde dice, cuando estaban desatando el pollino, dice, sus dueños. ¿Los dueños de quién, hermano? De ese animalito, ¿verdad? Ahí es el término Kyrios. Así que el término Kyrios, hermanos, como el término Elohim, como el término Adonai, se utiliza para referirse a Dios, pero también en un término humano se refiere a las personas también. Aquí se utilizó para referirse a los dueños, a los Kyrios de ese animalito. En Colosenses capítulo 3, versículo 22, Colosenses 3, 22, el término Kyrios, que se traduce para referirse a Dios o a Jesucristo como el Señor, aquí se utiliza para, ya no como Señor ni como dueño, sino se tradujo como amo. Colosenses capítulo 3, versículo 22, Colosenses 3, 22, dice la Biblia, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí está el término Kyrios, donde cuando dice siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, obedezcan a sus Kyrios terrenales. No solamente, aquí no se refiere a señores, a dueños, se refiere a amos. ¿Por qué? Porque le está hablando Pablo, hermanos, ¿a quién? En el versículo 22, ¿a quién le está hablando este versículo? Pablo, ¿a quién se está dirigiendo? A los siervos, es decir, a los dulos, en otras palabras, a los esclavos. Hay que recordar, hermanos, en pleno siglo XX todavía hay esclavitud hoy en día, pero ya no es tanta como había en aquellos entonces, en aquel entonces y en aquel lugar geográfico, aquella región. Entonces, había esclavos que se habían convertido a Cristo, y cuando mencionamos esclavos, ¿se acuerdan que ya explicaba un poquito esto los miércoles? Había esclavos, hermanos, pero no eran gente que andaban con una tipo pañal, ¿verdad? Encadenados, hay un árbol y estaban ahí. No, había administradores de haciendas que eran esclavos, que eran siervos. Los dueños, los amos, los habían comprado o habían sido criados o habían nacido en esclavitud dentro de su territorio, de sus límites, y habían crecido con ellos, eran de confianza o tenían cierta preparación administrativa, y eran los que sus amos los habían tenido y los tenían por administradores o los tenían por gerentes de su propia casa, de su propia hacienda, los que eran adinerados. Y había diferentes tipos de siervos o de esclavos que tenían cierta libertad, o había esclavos que por voluntad propia se habían rendido o se habían sometido al dominio de un patrón, de un amo por voluntad propia, y no tenían que estar encadenados necesariamente. Y no era gente que olía mal porque no se bañaba, tenían su propia casa, tenían su propia esposa, sus propios hijos, tenían muchas libertades, pero eran siervos, le pertenecían a un amo que había dado un precio por ellos. Así que en este caso, hermanos, había siervos, había esclavos que se habían convertido a Cristo y pertenecían a la iglesia de Colosas. Quizás iban con sus amos a la iglesia, y Pablo, cuando escribe esta carta, le escribe a las casadas, por ejemplo, en el versículo 18, en el 19 le escribe a los maridos, en el 20 le habla a los hijos, en el 21 se refiere a los padres, en el 22 se refiere a los siervos, a los dulos, que deben obedecer a sus Kyrios terrenales. Y luego también se refiere a los amos. En el versículo 1 del capítulo 4, amos, haced lo que es justo y recto para con vuestros siervos. Así que en este versículo 22 Pablo se va dirigiendo a los hermanos, a ciertos esclavos que pertenecían a la iglesia de Colosas, que se habían convertido a Cristo. Le dice a ustedes que son siervos de un patrón, dice el versículo, obedezcan en todo a sus Kyrios, a sus amos. No utilizó el término Pablo para referirse a sus señores o a sus dueños, les dijo a sus amos. En nuestro tiempo, hermanos, dijéramos, siervos es un equivalente a un empleado, y el amo sería el equivalente al empleador o a la empresa. Lo que está diciendo la palabra del Señor aquí es que los siervos, en otras palabras, a los empleados va dirigido esto, tienen que obedecer a sus patrones o a sus supervisores, en todo, dice la palabra del Señor. Bueno, el punto, hermanos, es que aquí se utilizó el término Kyrios para referirse a un amo terrenal. O también el término Kyrios, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 5,
Pablo utilizó el mismo término Kyrios, pero no para referirse a un señor, o a un dueño, o a un amo. Pablo utilizó el término Kyrios, que se traduce Señor, lo utilizó para referirse, hermanos, a los ídolos paganos. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 5. Primera a los Corintios 8, 5. Dice el apóstol, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, el término Kyrios fue utilizado allí, se tradujo como dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pablo está refiriéndose a muchos ídolos, hay muchos dioses, pero con minúscula. Amén. Que sabemos que hay un solo Dios. Amén, hermanos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo se está refiriendo en el sentido meramente humano y le dice, ustedes saben que hay muchas deidades, muchos dioses, muchos ídolos paganos. Los judíos entendían, hermanos, porque los griegos siempre han sido dados al paganismo y tener deidades para todo. De manera que Pablo utilizó el término Kyrios para referirse a ídolos o a dioses terrenales. Y también, hermanos, el término Kyrios se utiliza en un sentido secular para referirse al esposo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Primera de Pedro 3, 6. Dice en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Primera de Pedro 3, 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo, hermanos? Señor, Kyrios, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara se refería a Abraham, hermanos, como Señor. Era un título de respeto que utilizaba. O llamarle Señor. Hay algunas culturas que le llaman Señor al marido, ¿verdad? Las esposas. Yo he escuchado a mujeres que le hablan de usted al marido. No sé si lo hacen nada más en público o cuando están también, ¿verdad? Pero es el lugar de donde son, probablemente. Yo estoy acostumbrado a que siempre mi mamá le hablaba a mi papá y siempre le he hablado de tú, porque pues son un esposo y esposa. Además estamos hablando de otra cultura. Además estamos hablando de Sara. Y dice la Biblia que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Ahora, Sara era una mujer de fe. Abraham era un hombre de fe, hermano. Claro que Abraham se sentía halagado porque su esposa le llamaba Señor. Un hermano que ya no viene a la iglesia, lo voy a decir. Un hermano que venía a la iglesia un día nos dijo, yo estoy enojado con mi esposa, dice, porque no me quiere decir Señor. Como Sara le decía a Abraham, no, pues es que hay que ver el tipo de fe que tenía el hermano. Por eso no le decía Señor. No debemos de exigir, hermanos, que la esposa nos diga Señor. Eso era Sara. Pero al punto que vamos es que dice la Biblia que Sara obedecía a su esposo Abraham y le llamaba Señor, es decir, Kyrios. Pero se da cuenta, hermanos, Señor con minúscula. No se refería a Abraham como el Señor, como el alto, el sublime. No. Era sencillamente el marido, el esposo. Así que el término Kyrios, hermanos, se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al Señor, con mayúscula, a un dueño, a un amo terrenal, o para referirse a dioses terrenales o ídolos, pero también se utiliza el término Kyrios en el Nuevo Testamento para referirse al esposo. Es decir, se tradujo Kyrios en castellano como esposo. Pero cuando se habla, hermanos, de Dios como el Kyrios, expresa particularmente su posición como el creador y su poder revelado en la historia y su dominio justo sobre el universo. Cuando el término Kyrios va dirigido a Dios o al Señor Jesucristo, el término Kyrios entonces, hermanos, expresa la posición del Señor como el creador de todas las cosas. Cuando le decimos a Dios o cuando le decimos a Cristo, Señor, ¿cuál es la intención de llamarle con ese nombre, con ese título, Señor? Pues es que estamos reconociendo, hermanos, su autoridad, su poder como creador, su posición como el creador, quiero decir, su poder manifestado a través de toda la historia. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Pablo nos dice en Colosenses que fue el Señor Jesucristo Cristo quien creó todas las cosas. De manera que el Señor Jesucristo, como Dios mismo, ese ha sido el creador del universo. Cuando le decimos Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo a Él, reconociendo, hermanos, su autoridad, su poder y su posición como el creador. ¿No es cierto? Bueno, vamos a ver algunos versículos y con esto vamos a terminar nuestra meditación de esta tarde, de esta noche. Mientras Jesús desarrolló, hermanos, su ministerio terrenal en los 33 años y medio aproximadamente que estuvo aquí en la tierra, muchos se dirigieron a Jesucristo como el Señor, pero en un sentido como Rabí o el Señor, es decir, como el Maestro, ¿verdad? En Mateo capítulo 8, versículo 6, que ya lo leímos, Mateo 8:6, dice que llegó el centurión y se acercó con Jesucristo y le dijo, Señor. Y diciendo, llegó el centurión que vivía en Capernaum, diciendo, Señor. Él se estaba refiriendo a Jesucristo como el Rabí, como el Maestro. Y le dijo, Señor. Sabemos que vienes de Dios. ¿Se acuerdan cuando llegó Nicodemo con Jesucristo, Señor? Sabemos que vienes de Dios. Así que muchos se referían a Jesucristo, hermanos, como el Señor en el sentido de que era el Maestro, pero el Maestro con mayúscula. Ahora, Tomás le atribuyó al Señor Jesucristo, hermanos, a Jesucristo, le atribuyó toda la deidad, toda vez que Tomás lo vio 2 semanas después de que Cristo hubo resucitado y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28, Juan 20, 28. Juan 20, 28 dice la Escritura lo siguiente, desde el 27, Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, le dijo Cristo a Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oye, hermano, que me imagino que Tomás ha de haber estado todo conmocionado. Porque llegó Jesucristo, los otros 10 discípulos que estaban allí, digo 10 porque sin contar a Tomás y Judas ya no estaba. Los otros 10 que estaban ahí ya habían visto al Señor resucitado, exactamente el domingo que resucitó, lo habían visto y vieron su gloria. Tomás tuvo que esperarse 1 semana más. ¿Se imagina los nervios, la zozobra? A ver en qué momento se me aparece el Señor. Y luego cuando llegó al aposento alto donde estaban reunidos, entró y le dijo, y se fue derechito con Tomás. Le dijo, mira Tomás, ven. Y yo me imagino a Cristo, ven. Y le toma, mira, aquí está, aquí en mi costado. ¿Por qué el costado, hermano? Pero le dijo, mira mi costado y toca. ¿Por qué el costado? Porque fue cuando le traspasaron con la lanza, ¿verdad? Y dice que salió una mezcla de agua con sangre. Entonces tenía una abertura aquí todavía, ya estaba cicatrizada, pero probablemente, pero estaba abierto, se sentía. Imagínense, hermano, que Tomás haya metido, mira, agarra tu dedo y mételo. No, Señor, está bien, no, mételo. Porque si no tocas no vas a creer que soy un espíritu y no eres espíritu. No, ya te vi. No, mételo, Tomás. No te estoy preguntando si quieres, y tócame aquí, mira. Uy. Ya, no, ahora el otro lado, Tomás. No, el otro lado, y le agarró el dedo y lo puso aquí. Yo creo, no, todavía no, Tomás. Mira, aquí tengo otra cicatriz, tócala. No, Señor, está bien. No, tócala, Tomás. Y siéntelo, mira, uy. No, que no creyera Tomás, hermano. Tenía que tocar el Señor Jesucristo, tomarle sus manos y le dijo, mira mis manos, mira mis tobillos, mis pies y mira mi costado. Soy yo. ¿Sabe? El Señor Jesucristo sabía que Tomás no iba a creer, hermanos, hasta que lo tocara. Ese era el punto de la incredulidad de Tomás. Tomás no creía, no les creyó a los demás, porque los discípulos le dijeron, hemos visto, ustedes están engreídos con el Señor. Ustedes están viendo un fantasma, están viendo una visión, están delirando, tanto que lo apreciaron, tanto que lo quisieron, y ya murió. ¿Cómo se va a levantar de entre los muertos? No se acordaba Tomás que Cristo enseñó tantas veces que iba a resucitar después de que lo hubiesen matado.
Así que Cristo dice, no voy a creer hasta que no lo toque. Así que el Señor se aseguró, Jesucristo dijo, no, Tomás, aunque me digas que sí, no te creo. Tienes que tocar. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron, como tus 10 compañeros que están aquí. Ellos ya tienen una dicha y la felicidad de haber creído sin ver y sin tocar. Y tú te has perdido eso. Y Tomás, dice la Biblia, que no hizo otra cosa, no pudo hacer otra cosa. Dice el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué hizo Tomás, hermanos? Le atribuyó a Jesucristo los dotes divinos. Es decir, le atribuyó la deidad total y absoluta a Jesucristo. Todo porque es Dios, se lo dijo al Señor Jesucristo, Señor mío, Kyrios mío y Dios mío. Yo sé que tú eres mi Señor, mi dueño, mi amo, mi patrón. Y tú eres el que tienes la autoridad, pero además yo sé que tú eres Dios, Señor mío y Dios mío. También, hermanos, en la resurrección de Jesús y en su exaltación, lo situaron como el Señor del universo. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 36. Hechos 6, 36. Hechos capítulo 6, versículo 36. Nos dice la palabra del Señor. Perdón, 2:36, no 6. Es Hechos 2:36. Dice la Escritura lo siguiente. Vamos a leer un versículo que está dentro de la predicación de Pedro cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Esos 120 creyentes que estaban en el aposento alto. Hechos 2:36 dice, y sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, todos ustedes que son judíos, dice Pedro, sépanlo de una buena vez, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, les dijo, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Le ha hecho Kyrios, el supremo, el dueño. Así que la resurrección y la exaltación, es decir, la ascensión de Jesucristo a su trono, situaron al Señor Jesucristo, hermanos, a Jesucristo como el Señor del universo. Dios lo constituyó Señor, dice el versículo 36, Señor y Cristo. Y luego vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 11, Filipenses 2:11. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Desde el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, hermanos, toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua algún día va a confesar que Jesucristo es el Señor, el Supremo, para gloria del Padre. Todo el universo, hermanos, le pertenece a Jesucristo. Todo es de Él, porque Él es el Señor. Dice que Dios le atribuyó esa situación, ese estado a Jesucristo como el Señor del universo, gracias a su resurrección y a su ascensión. Ahora, pero, hermanos, hay algo ya para terminar. Esto lo entendemos, pero cuando un cristiano primitivo, es decir, cuando uno de los judíos que se convirtieron a Cristo en Jerusalén después del día de Pentecostés y en aquellos primeros meses del cristianismo, un judío se convertía a Cristo, es decir, al cristianismo, ellos estaban acostumbrados a leer el Antiguo Testamento y cuando leían la palabra Señor, ellos se referían a Dios el Padre. Pero ahora de convertidos, la palabra Señor se aplicaba a Jesús y ellos entendían o se les sugería a su mente la identificación de Jesucristo con Dios el Padre, con Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí me estoy dando a entender? Para un judío que creía en el judaísmo, que tenía su religión en el judaísmo, vino Cristo, se fue al cielo, los apóstoles predicaron, se convirtieron a Cristo, ellos tenían el Antiguo Testamento como escritura santa. Y ellos cuando leían la palabra Señor en el Antiguo Testamento y ahora escuchaban
a los apóstoles y a los nuevos cristianos decirles Señor a Cristo, entonces ellos estaban asociando a Jesucristo como el Señor, lo estaban asociando o identificando con el Señor, con Dios. Dios el Señor del Antiguo Testamento. Y claro, hermanos, el Señor Jesucristo es Dios, amén. Es Dios mismo. Ahora, esto significa, hermanos, en Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, permítame leer el versículo primero antes de decir lo que quiero decir. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Ahora, esto, hermanos, significa que cualquier judío que públicamente confesaba a Jesús de Nazaret, como ellos le llamaban, que Él era el Señor, entonces ellos entenderían que se le estaba atribuyendo a Cristo la naturaleza y los atributos divinos que le correspondían solamente a Dios. Si confiesas que Jesucristo es el Señor, es el amo, es el dueño, decían los judíos, bueno, pero el amo y el dueño y el supremo, pues es Dios, es Jehová. Pero ahora convertidos a Cristo, escuchaban a los nuevos hermanos que hablaban de Jesucristo como el Señor, y luego algunos judíos convertidos escuchaban los escritos de Pablo, como les escribió a los hermanos de Roma, que decía Pablo, para poder ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ay, decían ellos. Entonces Jesucristo tiene los mismos atributos del Padre y la misma naturaleza que el Padre. Entonces Jesucristo el Señor es justamente el Señor, es Dios. Es el Señor del Antiguo Testamento. Así pues, hermanos, la esencia misma de la fe cristiana en aquel entonces era reconocer a Jesús de Nazaret, como le llamaban los judíos, como el Yahvé del Antiguo Testamento. Hoy en día tenemos tanto que estudiar de la palabra del Señor y vemos esto y vemos aquello y vemos parábolas y milagros y esto y creación y doctrina y todo esto. Pero en aquel entonces, hermanos, los primeros cristianos, la esencia misma de su fe que ellos tenían en aquel entonces era reconocer a Jesucristo como el Yahvé del Antiguo Testamento. Cosa que usted y yo creemos también. Amén. Decimos que Jesucristo es Dios, porque Él es Dios. Y no estamos mencionando ninguna herejía, no estamos blasfemando el nombre de Dios, al contrario, estamos exaltando uno de los tantos atributos de Jesucristo, o más bien, estamos exaltando y reconociendo su propia naturaleza divina, porque Cristo es Dios. Cristo no es un Dios menor, hermano. Cristo no es un Dios más chico, Él es Dios. A Él le pertenecen toda la naturaleza que a Dios lo hace, todo lo que a Dios le hace ser Dios, lo tiene el Señor Jesucristo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Jesucristo es Dios hecho carne. Es el Dios hombre. Los testigos de Jehová no creen esto. Los apostólicos no creen esto. Los mormones tampoco. Me parece que los adventistas tampoco no creen en la Trinidad. De forma tal, hermanos, que lo que usted y yo creemos de nuestra fe, nadie nos debe de hacer tambalear. Jesucristo es Dios y una de las doctrinas principales, hermanos, de la fe cristiana, no de los bautistas, de la fe cristiana, es que reconocemos y creemos y proclamamos la deidad de Cristo. Jesucristo tiene todos los atributos de Dios el Padre. El Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y no porque sean tres dioses diferentes, es un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo y el Padre, dijo Cristo, uno somos. En esencia, en naturaleza. Jesucristo siempre ha existido, hermano. No tenía cuerpo, en la eternidad pasada no tenía cuerpo, ahora tiene un cuerpo transformado y glorificado. Pero ya existía, no tenía cuerpo. Repito. Pero se aparecía de vez en cuando y tomaba personificación o tomaba una
una apariencia visible. Ya no miramos esto, ¿verdad? A eso se le llaman teofanías, las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahora un cuerpo, el ángel de Jehová, por ejemplo, es una de las apariciones físicas y materiales y visibles del propio Señor Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer la autoridad y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es el supremo, Él es el dueño, Él es quien gobierna el universo, Él es el quien decide, Él es el que toma gobierno y autoridad y dominio sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios. En Él creemos. Y en Él estaremos creyendo. Y en Él confiamos. ¿Sí, hermano? ¿Con qué se escribe Kyrios? ¿Con K o Q? Con K. Con K de kilo. K y luego Y. Kyrios. R-I-O-S. Kyrios. Kyrios. Bien, hermanos, pues vamos a ponernos de pie para finalizar. Vamos a orar y hacemos una oración final. Y después cantamos el 505.